Primero es identificar los factores de riesgo que puede presentar un recién nacido para hipoglicemia, ¿no? A todos estos niños que son de riesgo, nosotros les vamos a hacer una pesquisa, un screening, ¿no? Un seguimiento. ¿Para qué? Para evitar que tenga hipoglicemia, ¿no? La idea primigenia es evitar que haga hipoglicemia estos niños de riesgo. Segundo, minimizar el tratamiento, preferentemente asegurar por vía oral, y ya a los que, a pesar de todo lo que se ha hecho, alimentar o ponerle un PIC adecuado, que a nivel periférico no va a pasar más allá del 12.5%, ustedes lo tienen que repetir. O si es más de 2 días, también. Entonces, en el recién nacido hay una caída de la glucosa. O sea, el feto generalmente tiene unos 2/3 partes más o menos de la glucosa materna. Por ejemplo, si la mamá tiene por ahí 80, las 2/3 partes, ¿cuántos serán? Ahí, ¿cuánto sale? 80 entre 3 por 2, 2/3. 53, ¿no? Esa sería su glucosa, y para el niño está bien. Pero esta glucosa fetal, o sea, el feto tiene 2/3, vive con esa cantidad. Igual que en el oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan? El oxígeno del feto, 60%, 58, 60%. Porque su tasa metabólica es bien baja. Igual, la glucosa, es las 2/3 partes de lo que tenga la glucosa materna, porque la mamá es la que le va a pasar. Pero ¿qué pasa con este 50 o 60 miligramos que puedan hacer ese bebé? En las primeras horas va a comenzar a bajar. En las primeras horas baja de una media de 55, que es lo que hemos sacado, que la mamá tenga 80, puede bajar hasta 25 miligramos por decilitro. No menos de 25. ¿Y qué pasa con ese 25? Después tiene que subir, porque el niño se tiene que alimentar, ¿no es cierto? Un niño o se alimenta o le pongo endovenoso. No hay otra. No lo puedo tener 4 horas o sin lactar o sin ponerle un endovenoso, si es que lo necesita. El recién nacido, o el feto mejor dicho, produce un ritmo de casi 6 a 9 miligramos kilo minuto. Puede producir, ¿no? ¿Y quién es el que más consume glucosa? El cerebro. 60-80% del consumo diario de la glucosa es para el cerebro. Así que si hace hipoglicemia ese bebé, ¿quién va a sufrir más? El cerebro. Entonces, eso es el miedo que nos da a los médicos, ¿no? Que un recién nacido me haga hipoglicemia y me haga después problemas por la baja de glucosa a nivel cerebral. Y cuando sea más grande va a tener problemas también de desarrollo cognitivo, de razonamiento, comprensión y todo eso que lo van a identificar en el colegio. Entonces, durante el periodo fetal predomina la reserva cerebral de glucosa. ¿De dónde pasa? A través de la placenta, ¿no? Es la fuente de alimentación del feto. Hay una pequeña producción de glucosa a partir de cuerpos cetónicos y lactantes, ¿no? Que pueden generar energía para algunos fetos. Todo el resto de aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, pasan a través de la placenta. Son utilizados
para crecimiento y formación de reservas. El niño es su fuente de energía y el resto que no sea su fuente de energía lo va a almacenar. ¿Cómo lo almacena? En forma de glucógeno en el hígado. Pero este glucógeno se va almacenando sobre todo en el último trimestre. Así que ahí mientras más prematuro sea el recién nacido va a tener algún problema. Entonces, durante el parto, pues va a haber una transición, va a haber una adaptación, como en todos los órganos, también ocurre a nivel de la glucosa. Y esto produce una reserva de energía para el cerebro. O sea, una vez de que ustedes cortan el cordón, también le cortan la fuente de energía, lo que condiciona una disminución de la glucosa plasmática. Entonces, el feto, el recién nacido, ¿qué hace? Echa mano a otras sustancias para poder obtener energía. En este caso, puede usar lípidos como sustrato para obtener energía. Entonces, durante este proceso de adaptación, usa sustratos alternativos, aparte de lípidos, cuerpos cetónicos, ácidos grasos y el mismo lactato. Después del nacimiento, se produce un aumento, eso es durante el parto lo anterior. Después de nacer, hay un aumento de epinefrina y glucato. Y disminuyen los niveles de insulina y glucosa. Estos cambios tienen una función. ¿Para qué ocurre este aumento de epinefrina y esta disminución de los niveles de insulina y glucosa? Para que el propio niño comience a producir energía, produzca energía a través de la destrucción de glucosa. Se le echa mano a la reserva. ¿Qué pasa con los prematuros? Van a tener un problema. ¿Qué pasa con los RCIUs, con esos pequeños para la edad gestacional, los cuales tampoco le pasó sus reservas de glucógeno tan bajos? Entonces, les va a durar muy poco, ¿no? Van a agotar más rápido estas fuentes de energía. Entonces, se agotan, ¿no? Mientras más prematuro, mientras más problemas de disminución de reserva tengo, se va a agotar más rápido en las primeras horas de vida. Y al agotarse estas reservas, ¿qué otra fuente tiene el niño o nosotros? Formar glucógeno. No solamente ya obtener energía a través del depósito de glucógeno, sino formar glucosa. Eso se llama gluconeogénesis. Entonces, a partir de aminoácidos, lactato, glicerol, obtienen energía, glucosa. Lo ideal es que todo niño se alimente durante la primera hora. O si no está apto para la alimentación oral, tengamos que ponerle un endovenoso. ¿A quiénes les van a poner endovenoso por edad gestacional? Pues eso ya tienen que saber, pues todos al unísono me tienen que decir. ¿En quiénes voy a poner endovenoso sí o sí? Y me lo van a referir. Menor de 30, todo niño menor de 34 semanas, NPO dextrosa referencia. ¿Sí? De 34 a 36, ¿qué hacemos? Observamos la lactancia, cómo me va. Si fracaso, endovenoso y refiere. Si va bien, que siga lactando y en alojamiento conjunto
observarlo, acompañar en todo momento. Esa es la conducta que tenemos que hacer. Ponte que el niño se retrase en la alimentación, pero estoy hablando de un niño a término. ¿Qué hace el niño a término? ¿Se defiende? Se defiende, porque tiene glucógeno. Entonces, echa mano al glucógeno para mantener la glucosa más o menos en valores aceptables, que hemos dicho durante las primeras 4 horas es más de 25. Puede bajar hasta 25 máximo, no más. Pero en las siguientes, desde las 4 a las 24 horas, 35 miligramos. O sea, ya debe estar un poquito más alto. O sea, de 4 horas de vida hasta las 24 horas de vida, tiene que mantener glucosa sobre 35 miligramos. Para llegar a lo que manejamos hoy en día, que es generalmente la Academia Americana de Pediatría, les dije que me vean, ¿no? Todo es, vamos a ver por Vicente. Pero para llegar a estos valores se ha pasado por una serie de cambios en las definiciones, en estos umbrales que nosotros manejamos, hasta llegar a un consenso acá. Desde el 2004, por ejemplo, manejaban en las de 6 a 24 horas que no sea menos de 36. Si era menos de 36, hipoglicemia, ¿no? O después de las 6 horas, 45. Eso es manejado. Menos de 45, decíamos hipoglicemia, entre las 6 y 24. Alcalay sacó un metaanálisis de varios estudios y pues dijo, de 1 a 2 horas sí hay una bajada, pero si es menor de 28, vamos a decirle hipoglicemia. Y después a las 48 horas, 40, y a las 72 horas, 48. Por debajo de esos valores, hipoglicemia. Y así fue cambiando esto hasta llegar a esto. La Academia Americana de Pediatría, y esto está hasta hoy vigente, publicó su tablita, ¿no? Junto con la Asociación de Endocrinología Pediátrica Americana. Entonces dijo, de 0 a 4 horas, ¿cuánto vamos a dar de hipoglicemia? Menos de 25. Y de 4 a 24, menos de 35. Y después van a tener la tablita, ¿no? Para poder ustedes ¿con qué frecuencia podemos tener hipoglicemia en estos recién nacidos? Va a depender mucho si es un niño a término o es un prematuro. De un niño a término, más o menos 5 a 7% de todos los niños me van a hacer hipoglicemia en algún momento de las primeras horas. Pero si agarramos prematuros, puede variar entre 3 a 14% de todos los prematuros. ¿Por qué tiene esa variación? Porque va a depender del grado de prematuridad. No es lo mismo un prematuro tardío que un prematuro moderado, severo o muy grave. Entonces, vamos a hacer el enfoque a quiénes vamos a hacer. Si hay valores bajos de hipoglicemia y hay sintomatología, ¿no? Manifestaciones clínicas, o si es asintomático, pero que haya riesgo, ¿quiénes van a tener? Los prematuros, los pequeños para la edad gestacional, los hijos de madre diabética, los grandes para la edad gestacional,
o que haya patología asociada en las cuales hay un hiperconsumo. Un prematuro, ¿por qué hace hipoglicemia? Reservas disminuir, ¿cierto? Un PEC, ¿por qué hace hipoglicemia? Reservas, igual que prematuro, disminuir. ¿Por qué nuestra placenta no funcionó? Hay una insuficiencia placentaria. Un hijo de madre diabética, ¿por qué hace hipoglicemia? Por hiperinsulinemia. Un gran enfermedad gestacional es un conjunto de grandes, macrosómico que no es, porque es bastante, ¿no es cierto? Hay bastantes macrosómicos que no son hijos de madre, pero tienen igual el riesgo de hacer hipoglicemia. Estos niños, los grandecitos, hacen policitemia generalmente. Y si hace policitemia, hay más consumo, ¿no es cierto? Segundo, su metabolismo es mayor, también, ¿no? Y puede haber otros tipos de hipertensión. Estos niños, asfixia, hipotermia, policitemia, infección, ¿por qué hacen hipoglicemia? Consume oxígeno. ¿Ah? Por hiperconsumo, mayor consumo de oxígeno. Entonces es otra causa, ¿no es cierto? Fisiopatológica, que es diferente. Entonces, puede haber por bajas reservas, puede haber por aumento de la insulina y por lo tanto se consume más, o puede haber por la misma patología, por un hiperconsumo. ¿Qué cuadro clínico? La mayoría no me va a ser sintomatológico, van a ser asintomáticos. Cuando son sintomáticos, van en relación generalmente a manifestaciones neurológicas, porque el cerebro es el que está sufriendo la ausencia de la glucosa, ¿no? Entonces esto resulta de cambios debido a una descarga simpática, ¿no? Neural, producida por la infección. Entonces puede haber nerviosismo o temblores, transpiración, irritabilidad, llanto, taquicardia, ¿no? Palidez, y ya cuando hay síntomas más severos puede haber incluso ya convulsiones, ¿no? Y llanto débil, mala alimentación, convulsiones, hipotonía patológica, pero puede llegar ya a convulsionar esto. Entonces eso es lo peligroso de una hipoglicemia. Entonces, ¿qué tienen que tener? No necesariamente tienen que tener un laboratorio, ¿no? Es muy fácil. ¿Cuánto cuesta un glucómetro? ¿$30? ¿20 horas? ¿30 horas? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta un glucómetro? No sé, no lo sé. 180 soles. Soles. Sí, unos 30, 40 horas. Entonces, el glucómetro es básico para tener una idea. No es igual que una glucosa sérica. Entonces vamos a utilizar dos formas para identificar a un niño. Primero, el glucómetro y confirmación por glucosa sérica. Entonces, para el tamizaje, para decir, ya, mira a ver, vamos a hacerle, es asintomático, es factor de riesgo. Entonces le hacemos los controles comunes. Es como un tamizaje. Es resultados rápidos, con un razonable margen de error, si hay una diferencia con la glucosa sérica. Si nosotros tenemos una glucosa baja, hay que intervenir inmediatamente y a la vez pedimos el método plasmático, ¿no es cierto? Glucosa plasmática. Pero ya iniciamos. Por ejemplo, si es un niño
macrosómico. Le hice su glucotesis y me salió por debajo de los valores que vamos a ver en las tablas, de 25 o de 35 de acuerdo a las horas de vida. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarle vía oral si el niño está capacitado a lactar o tomar leche. Y si no, le tengo que asegurar un endovenoso, si el bebé no puede alimentarse. Entonces, no demorar mucho en dar un tratamiento. Ahora, lo que laboratorios saben, que nosotros necesitamos glucosas inmediatas. ¿Qué pasa si el laboratorio, el centro de salud, desconoce un principio básico que si yo tomo la muestra de sangre y no la procesan, ¿qué pasa con esa muestra de sangre? ¿Qué pasa a la glucosa? ¿Por qué? Disminuye, porque los glóbulos rojos siguen consumiendo glucosa. Y más o menos la glicemia disminuye 18 miligramos por decilitro por cada hora que se demora en procesar la muestra. Entonces no es que tomo la muestra, ya que venga a recoger, ¿a qué horas la procesarán? No, es recoge la muestra. Si el laboratorio tiene mucho trabajo, ¿qué hace? Lo centrifuga. Porque la glucosa, ¿en dónde se mide? En el plasma. Entonces separa el plasma y eso puede demorar, no va a haber variación, ¿cierto? Por eso es glucosa plasmática. Es un método enzimático que le van a trabajar. Entonces, los valores de sangre, pues sí va a ser mucho menos que los de plasma, ¿no? En los de plasma como que se preserva el porcentaje, digamos. ¿Cuándo le medimos? ¿Cuándo le medimos? A la hora de la toma de leche. ¿A quién le vamos a medir? No se olviden, no a todos, ¿no? Factores de riesgo, que lo han visto en la anterior diapositiva. Después de la primera hora de toma de leche, a la hora de vida, porque el niño tiene que hacer contacto precoz o darle leche banco, no necesariamente fórmula, puede ser leche donante, leche banco. Entonces, una hora después, el niño de riesgo, o una hora después de la alimentación, le tomamos una muestra y le hacemos un seguimiento. Después, en las primeras 24 horas, cada 3 o 6 horas, pero siempre, cada 3 o 6 horas, pero siempre antes de las tomas de leche, no después, porque si es después, ¿qué va a pasar? Se eleva rápido, ¿no? Y después baja. Por eso a los diabéticos les hacen la glucosa en ayunas, ¿cierto? No después de que coman. Entonces acá igual, ¿no? Antes de que se alimente. Si el niño se alimenta cada 3 horas, antes de cada 3 horas que se pueda alimentar. ¿Cuánto tiempo le seguimos? Si un niño de riesgo, yo le hago el seguimiento, le debo hacer por 24 horas mínimo a 48 horas máximo. Ese seguimiento. Si en las primeras 24 a 48 horas esas glucosas nunca han bajado, le dejo de hacer el seguimiento después de las 48 horas. No tengo que estarle siguiendo, a no ser que esté con un endovenoso, ¿no? Que ahí varía. O a no ser que en algún momento me haya hecho glicemias bajas, le tengo que seguir, porque en algún momento me va a seguir, de repente me va a repetir. Entonces, se puede descontinuar después de 48 horas si es que no ha habido ningún problema en este periodo de tiempo. Que el niño se esté alimentando bien,
que esté con buena succión y que las glicemias después de las 24 a 48 horas esté sobre 50 miligramos por decilitro en 3 controles sucesivos. Pero como les digo, si hay alguno en las cuales bajó sobre los valores, yo tengo que seguir hasta tener por lo menos unos 3 controles normales. Entonces hay umbrales de tratamiento para pacientes sintomáticos y asintomáticos. Si yo tengo pacientes sintomáticos con todos los signos que hemos visto anteriormente, tremores, temblores, irritabilidad, hipotonía, intolerancia, apneas, ¿no? Taquifnias, ¿no? Hipotermias o convulsiones que tengo, siempre tengo que tener en base esto. En menores de 40, en cualquier niño que haya hecho síntomas, ¿sí? Desde el comienzo, desde el nacimiento. La idea siempre para estos niños es mantenerlos sobre 50, sintomáticos, sobre 50 en las primeras 48 y sobre 60 después de las 48. ¿Sí? Siempre tratar de mantener estos límites inferiores, mínimos que debe tener el cerebro. 50 en las primeras 48 horas, 60 después de las 48. Pues es un proceso de adaptación, ¿no? Un niño poco a poco va a demorar en tener valores normales. En pacientes asintomáticos hay un cuadrito, ¿no? De la Academia Americana de Pediatría. ¿Lo distribuiste? ¿Lo distribuiste? ¿Sí? ¿Todo lo tiene ese cuadrito? Ese es para pacientes asintomáticos. Entonces, las primeras 4 horas, ¿qué dice? 25. ¿No? De las 4 a las 24, 35. Después de las 24, 50. Sobre 45 o 50. ¿No? Y después de las 48, sobre 60. Entonces, estos umbrales lo vamos a manejar, ¿no es cierto? Primeras 4 horas, 25. 4 a 24, 35. 24 a 48, 50. ¿Y es más de 48? 60. ¿Cuál es la diferencia con sintomático? Que solamente hay 2, ¿no? Menor de 24, mayor de 24, mayor de 48, 50, 60. Todos los niños con riesgo tienen que seguir este algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Y la monitorización debe continuar hasta que las concentraciones puedan estar normales. ¿Cuántas veces? 3 veces. Por lo menos tener 3 controles normales para decir, no, ya no hay problema, no, ya no hay que seguir. ¿Qué hacemos si es sintomático? Factor de riesgo y sintomático. Ojo, no hay un nivel que yo diga, oye, menor de 25, menor de 35, menor de 40, que me diga si hace ese niño, porque cada niño se comporta en forma diferente. Cada cerebrito tiene una diferente respuesta a la baja de glucosa a nivel cerebral. Entonces, lo real es que no podemos permitir que haya hipoglicemia, en cualquiera de los casos. Y si está sintomático, peor. Ese daño cerebral puede ser permanente. Por eso el tratamiento inicial es bolo.
200 miligramos por kilo de dextrosa al 10%. Lo que es igual ¿a qué? 2 mililitros por kilo. Es lógico, una dextrosa al 10%, ¿qué significa dextrosa al 10%? 10 gramos de dextrosa hay 100 mililitros. Por lo tanto, si 10 gramos hay en 100 mililitros, cada mililitro, si 10 gramos hay en 100 mililitros, cada mililitro, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene cada mililitro de dextrosa al 10%? Ustedes son terribles, de regla entre simple. Claro, 0.1 gramo o 100 miligramos. Es lo que tiene. Por eso, miren acá, que 200 miligramos es igual a 2 mililitros. De ahí viene. ¿Sí? Las concentraciones, sea de glucosa, sea de dextrosa, de gluconato, de fosfato, ¿no?, van en porcentaje, en gramos por 100 mililitros. Entonces, si tienen paciente con hipoglicemia sintomática, primero polvo, y sigue de una infusión de 5 a 8. Fíjense que el 5 siempre está ahí, ¿no? Entonces, fíjense que el valor superior también es más alto que el requerimiento normal. ¿Cuál es el requerimiento normal de glucosa de un bebé? 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Pero en este caso, si es sintomática, yo le quiero dar un poquito más. Así que la dosis para estos niños, después del bolo inicial, es... ¿Y esto hay que ponerlo en qué tiempo? 5 a 15 minutos. ¿Sí? No es que rápido. 5 a 8 miligramos por kilo minuto, ¿no? Un BIG. ¿Saben lo que es BIG? Todos ya saben lo que es un BIG. ¿Velocidad? ¿Seguro? ¿Es velocidad de infusión? Volumen de infusión de glucosa, no es velocidad, porque estamos hablando de miligramos por kilo por minuto. ¿La velocidad qué es? Cuando el valor total ustedes lo dividen en horas y le dicen cuántas mililitros por hora le van a pasar, eso es velocidad. O el goteo también es velocidad, ¿no? ¿Cuántas microgotas por minuto? Acá estamos hablando de volumen de infusión de glucosa, BIG. Controlamos la glucosa, ojo, estamos tratando, ¿no? Estamos en crisis. Por lo tanto, el control 30-45 minutos después de iniciado el endovenoso a este volumen, ¿no es cierto? Y después de cualquier cambio de velocidad. Porque puede que yo le aumente, ¿no es cierto? Si hay cambios, yo le digo, oye, en vez de darle 5 mililitros por hora, y digo, oye, aumentale a 6 mililitros por hora, ¿no? Una manera de aumentar el volumen. Entonces, la idea, el objetivo de este manejo en hipoglicemia sintomática es mantener la glucosa sobre 50 en las primeras 48 horas y sobre 60 después de las 48. Límite superior para un neonato, 90 a 100 miligramos por decilitro. Entre paréntesis ahí les he puesto milimoles. ¿Sí? A ver, dividan 90 entre 5. 18. ¿Sí? 18. Es el número mágico de conversión de miligramos a milimoles en glucosa. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, depende de los laboratorios, depende del informe, ¿no?
En el salud, por ejemplo, ¿qué maneja? Miligramos, milimoles. ¿Sí? ¿Quién hace el seguro? Casi todos hacen el seguro. ¿Verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué manejan? ¿Milimoles, miligramos? ¿Miligramos? ¿Están seguros? Porque yo he visto resultados en milimoles. Milimoles. Cualquiera sea, lo único que ustedes tienen que dividir, ¿no? Dividan 100 entre 5, 5. Es un valor aproximado. ¿Cuántos sale? ¿Ah? Entonces, va de la mano, ¿no? La cifra de conversión es por o entre 18 para convertir miligramos a milimoles o milimoles a miligramos. Igual que en la bilirrubina, ¿no? ¿Cuál es el número mágico de bilirrubina? 17.1. Acá es 18 para milimoles a miligramos. Si es que no se controla la glucosa, ¿qué se haría? Yo empecé con esto. Ponte que empecé con 7. ¿Qué hago? Si a los 45 minutos veo que la glucosa está baja, sigue baja. Aumento, ¿no es cierto? El volumen de infusión, el PIC. ¿Cuánto le puedo aumentar? 1 a 2 miligramos por kilo por minuto. Yo tenía 7, le puedo aumentar a 8 o a 9. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo subir? Nivel G, 12. Ese es mi techo. Probablemente incluso llegando a 8 o a 9, ya no va a ser posible vía periférica, porque la concentración de dextrosa va a ser muy alta. ¿Cuál es la concentración de dextrosa máximo por vía periférica? 12.5. ¿Sí? Y por vía central, máximo 25%. ¿Sí? Cuando ya es muy concentrada, es muy riesgosa de que me provoca una flebitis, una extravasación y me produce una necrosis en el sitio de inyectar. Entonces, si el DIG se aproxima a 12, ¿no? Ese es el máximo. O volumen no más de 160 mililitros por kilo por día, hay que pensar en otras alternativas. ¿Qué otras cosas me pueden aumentar la glucosa en sangre que no sea la misma glucosa? ¿Glucagón? ¿Sí? ¿Los corticoides? También. Entonces, esto vamos a hacer en síntomas. En asintomáticos es mucho más sencillo. Lo que tenemos que hacer es el enfoque del riesgo. Lo primero es a esos prematuritos tardíos, a esos macrosómicos, a esos hijos de madre diabética, a esos RCIUs, ¿no? A esos con ayuno prolongado, a esos con hipotermia, es alimentarlo lo más precoz posible la primera hora. Medimos la glucosa 30-40 minutos después, ¿no? Y o dentro de los 90-100 minutos, si es que se retrasó la alimentación por cualquier otro motivo, de repente la mamá no estaba dispuesta, no es un niño a término, entonces el niño a término tiene sus reservas de glucógeno, puede esperarse ahí unas 2 horas, 3 horas, ¿no? Y han visto que generalmente un niño a término, en las primeras 2-3 horas, puede mantener solo, en ayunas, una glucosa por encima de 30.
lo que no hace un niño de riesgo, ¿no? Ahí sí tendríamos que alimentar cada 2-3 horas con lactancia materna, o con leche materna de banco, o con fórmula si es que no se dispone de nada. Pero algo tengo que hacer por ese bebé. Cuando yo tengo un niño de riesgo que no lo puedo alimentar o está con hipoglicemia y que necesito ponerle un endovenoso, estos son los valores con los cuales ustedes me van a empezar el baby. Entonces va a variar, ¿no? De un RCIO, 5 a 7 miligramos kilo minuto. De un hijo de madre diabética, 3 a 5 miligramos kilo minuto. O sea, es muy fácil aportar dextrosa a un hijo de madre diabética, no tiene otro problema. El grande para la edad gestacional, 3 a 5 miligramos por kilo minuto. Para otros riesgos, 4 a 6. ¿Dónde estarían acá los prematuros? En este. ¿Sí? 4 a 6 miligramos kilo minuto. Y de ahí, dependiendo del primer control que le hagan, ustedes o lo mantienen o de aumento, ¿no? Dependiendo de los resultados. Cuando decimos, oye, ya se está superando la hipoglicemia, por lo tanto hay que empezar a darle vía oral. Tengo que mantenerme en una meseta. No es que ya, mira, llegué a 80, ya, mira, dale leche y bájale el BIC. ¿No es cierto? ¿Le hacemos eso? Y otra vez me pongo la hipoglicemia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener durante al menos 6 a 9 horas si los valores se mantienen estables de acuerdo a la edad que tiene. Si tiene más de 24 horas, sobre 50, ¿no es cierto? Sobre 50 en 6 a 9 horas. Si en 6 a 9 horas está bien, haciendo controles cada 3 o 6 horas, ustedes comienzan a hacer la transición al bioreal. ¿No? Y tienen este cuadrito. Este cuadrito yo igual no les voy a pedir que ustedes se lo memoricen. El resto es fácil, ¿no es cierto? Primeras 4 horas, ¿cuánto era? 25. Ya no leas, ¿eh? ¿De 4 a 24? 35. Después de 24 a 48, más de 50. Más de 48, más de 60. ¿Qué más? O sea, ya tengo los valores. Pero esto es más difícil, ¿no? Y esto va a depender después de las 6-9 horas en las cuales las glicemias ya se mantuvieron constantes con un BIC adecuado. Ustedes tienen esta posibilidad, que de acuerdo a eso van bajando y le van aumentando vía oral. Esta es la transición de la vía oral. ¿Para quién? Recién nacidos así. Entonces pónganse que este niño ya ha estado por las últimas 8 horas sobre 70. Ha tenido 75 miligramos por decilitro su glicemia. ¿Dónde nos ubicamos? Acá, ¿no? ¿Sí? Entre más de 70 y menos de 90. ¿Cuánto le puedo disminuir? 1.2. Póngase que haya estado con 6.8. ¿A cuánto le bajo? 5.6. Entonces le calculamos a 5.6%. ¿No? Póngase que después de otras 3 horas ese niño haya estado en 55. O sea, ya le empecé la vía oral y después de 3 horas a preprandial de mido 55. ¿Dónde nos ubicamos?
Más de 50, menos de 60. Pero fíjese cuánto nomás ya le tienen que disminuir. 0,4. Y si baja de 50, mejor ya no le cambie. Manténganlo así como está y sigan midiendo. ¿Sí? Entonces, esto es un buen algoritmo de tratamiento que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Como les digo, está en UpToDate, ahí lo van a ver. Ahí está más ampliado. Y este es el segundo cuadro. O sea, al final, sí, yo les puedo proporcionar este y este. Con esos dos, ustedes deben manejar lo que se puede hacer. ¿Sí? Para bebés asintomáticos, ya hemos visto esto, ¿no? Menor de 25 a 40 en las primeras, desde la hora hasta las 4 horas. Esto es en la primera hora hasta las 4 horas. Y esto es hasta las 24 horas, de 4 a 24. Tengo todas esas posibilidades. A ver, tengo un niño asintomático, RCIU, de 40 semanas con 2,500. Ya tiene 7 horas de vida y su glicemia salió en 32. ¿Qué hace? Les estoy haciendo una pregunta de examen. Ni siquiera lo han anotado. Les estoy haciendo una pregunta de examen. ¿Qué hace? ¿Qué edad tenía? 7 horas. ¿Qué edad gestacional? 40 semanas. Peso, 2,500. ¿Glucosa cuánto? 32 a las 7 horas. Entonces, ¿dónde me ubico? Estoy acá. ¿Sí? De 4 a asintomático. Sencillamente, bueno, pues un RCIU, ¿no es cierto? 40 semanas con 2,500 es un RCIU. ¿Qué hace? Si está menor de 35, ¿qué van a hacer? Le van a poner dextrosa. ¿A qué VIC? ¿Qué decía el anterior? 5 a 7. 8 es en sintomático. De 5 a 7 miligramos por kilo por minuto. ¿Sí? Pónganse que ese mismo niño tenga 38 a las 18 horas. Lactancia. ¿Cuántas veces le doy leche materna? Porque no es tampoco que 38 esté bien, ¿no es cierto? Pero puedo insistir. ¿Cuántas veces le doy leche materna? Antes de, oye, este no sube. Al siguiente control, ¿sabes qué tiene 37? Al siguiente, ¿sabes qué tiene 39? ¿Qué hago? ¿Está bien? Espero 3 alimentaciones. Si en 3 alimentaciones yo no mantengo una dextrosa que esté sobre 45, ¿ya? Puedo ponerle un endovenoso. ¿Sí? Y menos de 35 sí es endovenoso. Pero en este caso, bueno, esto se me bajó un poco. La idea es mantener 35 a 45. ¿Sí? Pero si después de 3 alimentaciones no logro que pasen más, la idea es ponerle también un endovenoso.
Por eso le dicen lactancia materna o endovenoso según necesidad. Ahora otra para que sepan que es un numerito mágico, que siempre les digo un numerito mágico. ¿Cuál es el numerito mágico? Que está presente en todas las opciones. 5. Un BIG de 5. Entonces, para que no se hagan problema, ¿qué hacen ustedes? 5 pues de inicio, para cualquier patología. Porque 5 está acá, mínimo, ¿cierto? 5 está acá, máximo, ¿cierto? 5 acá y acá está en promedio. ¿Sí? Entonces, les va a servir 5 miligramos que ustedes me inicien cualquier infusión, de inicio, estoy hablando de inicio, cualquier infusión en 5 miligramos por kilo mínimo. Y de ahí ustedes ven si ya le aumentan más de acuerdo a los resultados de la infusión. ¿Ok? Listo. Entonces, pasamos. Cuando decimos que es hipoglicemia persistente, esto también ha variado. Cuando yo era estudiante manejábamos 7 días. Después, cuando ya era neonatólogo, eran 5 días para hablar de persistente. Y actualmente es 2 días. O sea, persistencia e hipoglicemia durante las primeras o por más de 48 horas. Máximo con cuánto? 12, no se olviden eso. Entonces 48 horas, en las cuales he llegado pues, a lo máximo, porque tengo que estar subiendo cada 2-3 horas si es que no respondo. ¿Qué casos? Sí, son raros felizmente, pero puede haber hipoglicemias persistentes. Toda hipoglicemia persistente se tiene que referir y se tiene que hospitalizar. Hipopituitarismo congénito, insuficiencia renal, otros estados de hiperinsulinismo, ¿no? Hay síndromes de Beckwith-Whitman, hay eritroblastosis en las cuales hay hiperinsulinismo, galactosemia, desórdenes de captación de glucógeno, enfermedad de jarabe de maple, felizmente bien raros, ¿no? Desórdenes mitocondriales, ¿no? Defectos de oxidación de ácidos grasos, cosas que a veces no llegamos bien al diagnóstico por falta de recursos de ayuda de Y acá nos tienen que ayudar ya los subespecialistas o genética para ver todos los trastornos genéticos que pueden mantener una glucosa muy baja. Entonces, este no lo tomen, hemos quedado en el anterior 48, ¿sí? Porque acá estoy viendo que lo dejé en 70, persistencia y hipoglicemia después de las 72. Después de las 48 es hipoglicemia persistente. Esto se refiere solamente a la ayuda, ¿no? Si en 48 al 72 yo no, con otros métodos como es el glucagón o corticoides, no puedo elevar, pues tengo que pedir ayuda, ¿no? ¿Cuándo pido ayuda? Después de las 72 horas. No me confundan con hipoglicemia persistente, ¿sí? Necesidad más de 12 miligramos kilo minuto de BIG, asociación con otras anomalías. Tenemos que analizar laboratorios adicionales, averiguar la anamnesis, si pasó esto con alguno familiar anterior o con un hermanito mayor que haya tenido, tratar de averiguar alguna patología asociada. Como le digo, ¿cuáles son los tratamientos alternativos para una hipoglicemia persistente? Los esteroides, generalmente nosotros utilizamos hidrocortisona. Utilizamos 5 miligramos por kilo día, dividido cada 2 o cada 8 horas.
Ese es nuestro esquema. Pero también podemos utilizar glucagón, ¿no? Diazoxio no tenemos, oxidrotido tampoco, menos todavía, ¿no? Que son nuevas moléculas. Lo que nosotros tenemos en el medio son la hidrocortisona o el glucagón, que también lo tenemos en la farmacia. Entonces, el glucagón se puede considerar cuando es menos de 50 después de las 48, 72 horas, ¿no? A pesar de la inclusión de glucosas altas. Las dosis que utilizamos son 20 a 30 microgramos por kilo. Y también con glucocorticoides, ¿no? 2 a 6 miligramos por kilo. Nosotros utilizamos el 5 de hidrocortisona. El de hidrocortisona mantenemos 5. Tenemos un esquema de 2.5 miligramos cada 12 horas. Ese es nuestro esquema y con eso a veces mantenemos unas glucosas bastante aceptables. 1 a 2 días, no es que es permanente tampoco. Pronóstico, el problema acá, el pronóstico es bastante reservado dependiendo si ha sido asintomático o sintomático. Según duración de los eventos y si es sintomático. Puede haber encefalopatía, convulsiones, trauma cerebral asociado y quedar con estas secuelas. Parálisis cerebral. ¿Saben lo que es una parálisis cerebral, no? Es un trastorno motor. No necesariamente que se afecte el estado cognitivo, o sea, la cabecita puede estar bien, pero hay un trastorno motor. ¿Pueden ser estudiantes universitarios? Sí, sí. Hace años miraba a un chico por acá que tenía su distonía, su alteración de tono muscular, ¿no? Directo está bien. O también hay parálisis cerebral con afectación cognitiva, y ahí es peor. Epilepsia, pueden quedar con epilepsia, ¿sí? Con retardo mental. Puede ser causa de autismo también o de espectro autista, no necesariamente el autismo es muy amplio, ¿no? Desde muy leve a muy severo. Son trastornos de conducta. El autismo es un trastorno de conducta, es una condición diferente. Y hablar un poco sobre la inversa, la hipoglicemia, hiperglicemia. Hiperglicemia ustedes no van a ver, pero nosotros sí en hospitalización, cuando están en el hospital. ¿Por qué haría un niño normal hiperglicemia? ¿Qué creen?